Tosone, Grupos Electrógenos Rafaela. Edelso Gunzinger y Héctor Platini, Corredores Inmobiliarios. Diario La Opinión. Municipalidad de Rafaela. Tesio y Asociados, Estudio de Arquitectura y Construcción, Negocios Inmobiliarios. BMC Refrigeración Sociedad Anónima, Sistemas de Frío para la Industria. Santiago Deportes, siempre. Moreno Medias, ropa interior para toda la familia. Menara Construcciones, más de 50 años de confianza. Arus Arte, 30 años difundiendo arte argentino. Senador departamental Alcides Calvo. Productos panificados Sebamar, calidad que se eleva todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Retratos de Ciudad, a estas ediciones reencontrándonos en los meses de enero y de febrero, repasando algunos de los programas del año 2012. En esta oportunidad nos vamos a ocupar de un personaje político rafaelino, polémico, médico además. Estoy hablando de Pachún Barreiro, de Luis María Barreiro. Un personaje que hacía tiempo queríamos contar esta historia. Y aquí está para ustedes. Un cirujano valiente que afrontaba las situaciones, que se ilustraba y que trataba de ayudar a la gente. Papá fue un gran ser humano, con todo lo que eso implica, con virtudes y defectos. Yo lo que vi era que su primer amor era la medicina y su segundo amor era la política. María Barreiro, Pachún, nació en Rafaela el 26 de enero de 1918. Hijo del médico Carmelo Barreiro, quien llegó a nuestra ciudad como médico de policía en 1916, y de doña Luisa Raimondi, fundadora del Colegio Nacional de Rafaela y de la Casa de Aislamiento, centro antituberculoso. Hermano mayor de una familia de 5, Luis María, Ofelia, Amalia, María Luisa e Hipólito. Mis abuelos, Carmelo Barreiro y doña Luisa Raimondi, vinieron a Rafaela en el año 16, él como médico de policía, y Pachún fue su primer hijo, su hijo mayor, y como toda familia le dieron un lugar muy importante, y la impronta familiar en él fue muy grande. Fue a la escuela Alberdi, teniendo como maestra, entre otras, a Leticia Cosettini. Sus estudios secundarios los hizo en el Colegio Nacional, fundado por su madre, y más tarde estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como médico en medicina en 1942. Él quiso continuar la obra de su padre, recibido y después de haber hecho un máster en Estados Unidos, volvió a Rafaela, tuvo muchísimas oportunidades de quedarse en Buenos Aires, ofrecimientos para trabajar allá, para trabajar en Estados Unidos, y él volvió a su ciudad. Él siempre decía que quería devolverle a su ciudad todo lo que le había dado. Hubo, en 1941, la Medalla de Oro de la Fundación Mitre, otorgada como primer premio por el libro La Realidad Médico-Social de Catamarca y Departamento Choya de Santiago del Estero. Por una beca de la Fundación Rockefeller, viajó a los Estados Unidos, donde obtuvo su máster en Public Health, doctorado en Salud Pública en 1944 en la Universidad de Johns Hopkins. Recuerdo de Pachún primero que era una personalidad muy atractiva, era un hombre muy inteligente
había sido muy buen médico, incluso él tenía contactos internacionales. Recuerdo que hablaba de estudios en la Fundación Rockefeller en Nueva York, y era un médico que realmente ejercía su profesión de una manera muy constante y profunda. El 29 de diciembre de 1951 se casó con Aide Leonor Sánchez de Bustamante, Perlita. La boda fue realizada en la estancia Las Cañas, en el Fuertecito, provincia de Córdoba, donde ella vivía. Las dos familias de mis abuelos paternos, Barreiro Raimondi, y la de mi mamá, Sánchez Bustamante Carrillo, se conocieron circunstancialmente en la provincia de Córdoba, porque los dos tenían campos en esa zona, y ahí empezó una amistad entre las dos familias que ella lo conoció muy joven, tenía 20 años, y ella se enamoró, pero él siguió su vida, fue a estudiar a Buenos Aires, después se fue a Estados Unidos, y ella lo esperó hasta que él la fue a buscar y se casaron. Y fue una historia de amor. Nacieron luego sus 4 hijos: María Delfina en 1953, Carmelo en 1955, Luis María en 1957 y Rafael en 1959. Nosotros fuimos 4 hermanos. Mi hermano Carmelo murió muy joven en un accidente de autos en Esperanza, y yo creo que ese fue el dolor más grande que mi papá tuvo en su vida, y le impactó mucho y significó mucho para él, y creo que nunca lo pudo superar. Fue un hombre apasionado, con una férrea voluntad de trabajo y siempre al servicio de su comunidad. Primero como médico, más tarde como político, productor agropecuario, integrante de diversas entidades de la comunidad, cooperativas y comisiones, Pro Ruta 34, Pro Agua, concreción del acueducto, de bienvenida a Monseñor Saspe, etcétera, etcétera. Como productor agropecuario, en sus comienzos se dedicó al ganado lechero en su tambo modelo de la Ruta 34, y más tarde tuvo la cabaña de Santa Gertrudis y creó Aberdinangus Colorados. Como médico se entregó a sus pacientes, no solo de la ciudad de Rafaela, sino de toda la colonia, e inclusive hasta de las localidades del norte de la provincia. Fue ante todo un médico de familia y cirujano preocupado por el tratamiento del cáncer. Continuó la obra de su padre en el Policlínico Rafaela. La medicina fue para él tal vez el más preciado destino de su vida. Bueno, en realidad con el doctor Luis María Barreiro, más conocido por Pachún, en la comunidad de Rafaela y en la zona, yo ingresé en el año 66. Era muy jovencita y bueno, tuve la suerte de que el 24 de octubre de ese año se inaugurara el Instituto de Cobaltoterapia. Realmente era una cosa insólita, porque a nivel provincial y a nivel nacional era lo único que estaba acá dentro de la provincia.
Y bueno, eso es lo que recuerdo apenas ingresé. En 1966 fundó el Instituto de Radiología y Telecobaltoterapia, instalando una bomba de cobalto en la ciudad para el tratamiento de los pacientes con cáncer, cuando Rafaela contaba con solo 30.000 habitantes. Construyó el nuevo edificio del Policlínico Rafaela, único en la ciudad por sus características edilicias de vanguardia. Sí, recuerdo la inauguración porque era sobre calle Pueyrredón, había que bajar una escalera porque era en el subsuelo, estaba todo muy acondicionado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, asistieron por supuesto todas las autoridades de la localidad, obispo, intendente, diarios de Rafaela, de la provincia. Y bueno, y contaban con un médico especializado, porque no cualquiera podría haber atendido esa bomba de cobalto que era a nivel provincial. Entonces trajeron un médico que era de España, que es el doctor Díaz Sáenz. Bueno, y este instituto estuvo más de 30 años atendiendo a los pacientes. Fue obviamente un personaje con todas las letras y en el sentido estricto de la palabra. Puedo decir que personaje es aquel que deja huellas y que son muy difíciles de borrar. En este sentido, Pachún trascendió, dejó huellas y esas huellas están en la gente. La gente se acuerda con cariño, se acuerda a veces con odio, a veces alabado, a veces criticado, como todos los profesionales lo somos. Pero en el caso de Pachún adquiere un carácter muy especial porque él era una persona muy especial. Recuerdo también, y seguramente los contemporáneos lo sabrán, que era un médico muy conocido en la zona, en la ciudad naturalmente, en la zona, en el país, incluso internacionalmente. Yo tengo una anécdota que pinta de cuerpo entero lo que acabo de manifestar, porque en una ocasión, hace muchos años, yo estaba en España y de casualidad se celebraba la cumbre iberoamericana. Estaban los presidentes de los países latinoamericanos, el rey de España, etc. Y en ese entonces era presidente el doctor Carlos Menem. Y por una circunstancia que no vale la pena referir ahora, yo estuve con el doctor Menem en aquel momento. Y cuando conversamos y surgió Rafaela, lo primero que me preguntó, ¿cómo está Pachún? Bueno, Pachún efectivamente era una persona conocida. Como político, fue diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de Diputados en la década del 50. Elector presidencial en 2 ocasiones, el más joven de los 304 electores cuando fue electo presidente Perón y el de mayor edad cuando fue Menem el consagrado, mientras que durante una de las presidencias de Perón fue asesor en el área de salud. El doctor Luis María Barreiro empezó su actuación política allá por 1946 con la Junta Renovadora. Él fue, es increíble, pero para el año 1946 él fue uno de los políticos más jóvenes y actuó como elector de la fórmula Perón-Quijano. Él fue secretario de la Junta Electoral, fue uno de los más jóvenes. En el año 52 hasta el 54 fue elegido como diputado de la legislatura de la provincia de Santa Fe y él integraba la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación Social. En él había una gran preocupación por el tema de, por supuesto, la salud de la población, sobre todo de los más carenciados. Hay muchos proyectos en él de ayudar y de brindarle, sobre todo, antibióticos y todo tipo de medicamentos a los hospitales públicos.
Y también hay una preocupación para mantener a todas las comunidades del departamento castellano y fuera de ellas por el tema de la comunicación. Dio mucha importancia a la instalación de los teléfonos en las distintas localidades. Y casos, por ejemplo, digo, fuera del departamento, como en el caso de Tostado. Allá por el año 1954, nuevamente es elegido como diputado provincial. Y en este caso ya él ocupa la vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y es también presidente de la Comisión de Asuntos Legales. Presidente del Comité Central de la Junta Renovadora Nacional de la Unión Cívica Radical, participó de los orígenes del peronismo en la ciudad cuando se constituyó la mesa directiva del Comité Central, Alén, Irigoyen, Perón, el 6 de enero de 1946, después de que Perón, acompañado por su flamante esposa Evita, visitara Rafaela el 1 de enero de ese mismo año. Quiero rescatar de la figura del doctor Barreiro un proyecto que estuvo allá, estoy hablando del año 1954, de la idea de integrar a las provincias del litoral. En él ya para el año 54 tenía la idea de hacer un puente entre la ciudad de Santa Fe y Paraná, que pase por unas islas del río Paraná, que él lo consideraba el gran padre de los ríos, y que llegase a Bajada Grande en la ciudad de Paraná, y así una forma de integrar todo el litoral. Después, con el transcurso de los años, en los años 70, se construye el túnel subfluvial. Pero ya en esa época había una intención en él de unir todo lo que es el litoral argentino con Santa Fe. Fiel amigo, amante de la vida y comprometido con la gente y la ciudad que lo vio nacer, pasó sus últimos años atento a todo lo que sucedía, participando en actos, fiestas y todo evento al cual pudiera acceder, aún en su silla de ruedas. Yo he compartido los últimos tiempos con él, he trabajado, será el enfermero de él. Aparte del enfermero siempre fui, él me decía, el mejor amigo, porque salíamos a compartir lugares que viajábamos, a todas las amistades que tenía, como ir a las casas de los gobernadores, de los ingenieros, ir a la estancia de Juan Bor, de la corporación de Bor. La única persona que iba a la casco de la estancia de Bor era Pachún, otros no entraban por la custodia que había. Y ir al patio de la madera a Rosario, el cumpleaños de la mamá del ingeniero Bey, ir a Buenos Aires y pasear y conocer un montón de gente, como el ingeniero, el director de la Nación, y también de Alberto Coan, toda esa gente que él compartía por todos lados, tenía amistades por todos lados. En los pueblos que íbamos, todo eran satisfacciones y alegría de verlo a él, la gente de agradecimiento. Todo el mundo lo agradecía, muy querido, muy querido. Yo me admiré, aprendí mucho, aprendí a leer mucho con él. Era como un padre para mí, porque sí, lo lloré al viejo porque lo quería mucho. Y los hijos mismos, hasta el día de hoy tengo una amistad increíble. Y con él conocer muchas personalidades, mucha gente importante, en el tema político, en el tema social, en el tema médico, en todos lados. Y era una persona que día a día, por más que pasaba el tiempo, él seguía leyendo, seguía instruyéndose, le gustaba leer mucho, le gustaba que a veces me quedaba hasta las 3 de la mañana, 4 leyendo con él, y yo también aprendí mucho, le agradezco un montón. Y yo le sigo teniendo una amistad muy linda con Delfina, con Luis María, con Rafael, y a mí me ayudó muchísimo a crecer en la sociedad de Rafael, a insertarme en la sociedad, a conocer gente. Y hoy en día tengo gente que me conoce gracias a él, todo el mundo me conoce gracias a él. El espacio que tengo en Rafaela gracias a él. Sus hijos le dieron 13 nietos: Lucas, Pedro, Margarita, Juan, Tomás y Santiago Molfino, Carmelo Barreiro Rusay, Leonor, María, Lucía y Julia Barreiro Báscolo y Catalina y Agustín Barreiro Casia. Recuerdo más de la infancia, de ser cuando era más chico, de llegar a la casa, siempre la puerta abierta, siempre la casa llena de gente,
Siempre te encontrabas con gente de diferente tipo, gente del campo, políticos, médicos. Siempre se caracterizó por ser una casa que estaba con las puertas abiertas para todo el mundo. Siempre había gente a comer, siempre había gente a tomar café. Digamos, lleno de gente. Creo que lo que lo caracterizaba mucho era las relaciones personales que tenía él constantemente con gente de diferentes ámbitos y de diferentes estratos sociales. Hace poco estuve en San Antonio con un productor agropecuario, Bersano, bueno, y la típica, terminamos de trabajar, nos sentamos a tomar unos mates, bueno, me acuerdo cuando Pachún operó a mi suegra y me llevó a la sala de operación y me mostró que la operó de las varices, y bueno, y como esas mil anécdotas. Recuerdo personalmente, bueno, las tardes que uno le iba a visitar, las tardes de compartir libros o lecturas, recuerdo los viajes al campo, los fines de semana, bueno, cosas que fueron marcando mi adolescencia. Después ya un poco más cercano, la decisión de estudiar medicina y bueno, un poco y esa conexión que hicimos juntos de haber elegido la misma profesión y dedicarnos un poco a lo mismo. Cosas puntuales así, me acuerdo el día que me recibí, que hicimos un pequeño evento familiar todos juntos, que me hizo un muy lindo regalo, una tradición familiar, me regaló el reloj que había sido médico de su padre, o sea, mi bisabuelo. Creo que eso fue un gesto increíble, que lo tengo muy bien atesorado. Y después, bueno, por eso, miles de anécdotas pero yo me gustaría así resumirlas en la conexión que tuvimos juntos los últimos años a partir de haber elegido la misma profesión. Creo que ese es el mejor recuerdo que tengo de mi abuelo. Y bueno, después el hecho cuando yo ya hice la especialidad, que decidí de vivir al extranjero por el tipo de trabajo que tengo, ya recuerdo bien la última charla que tuvimos, una especie de, si bien no fue nada, algo implícito, una despedida que hicimos juntos, a pesar de que no sabíamos lo que iba a pasar un momento, fue una despedida un poco así implícita que nos dábamos juntos. Lo recuerdo como un buen momento. Sin duda era, los recuerdos que tengo era, bueno, yo viví mucho en la escuela secundaria porque mi escuela quedaba muy cerca de su casa. Yo estudiaba en la Luisa Raimondi y siempre pasaba por su casa a los mediodías y recuerdo que nunca eran 5 minutos, siempre compartíamos un diario, me hacía leer algún artículo, me hacía llamar a alguien, acompañarlo a algún evento, acompañarlo al campo. Siempre había algo que hacer con él. Era un espíritu muy inquieto y me gustaba mucho compartir esas cosas con él. Y también recuerdo que siempre que pasábamos por su casa y llevaba a algún amigo, cualquiera sea el apellido, él recordaba la historia familiar de cada persona y sabía de dónde venía. Creo que sabía más que uno de su propia familia. Lo que me enseñaba siempre, escuchar a la gente, siempre vos callate y escuchá a la gente y que la gente sepa de que vos estás interesada en lo que ellos tienen que decirte. Y eso es algo que a mí me marcó mucho, inclusive hoy en día, de escuchar primero escuchar a la gente y después opinar o no. Pero es algo que él me enseñó. Chiquito, una vez, yo tenía 5 años, me llevó al campo y me hace bajar del auto, me manda dentro del potrero y me dice, anda a mirar esa vaca. Y yo fui, como él me dijo, anda a mirar la vaca, y la vaca no era una vaca, era un toro. El toro me corrió por el potrero y yo venía con un susto y yo lo miro y venía él muerto de risa arriba pero muerto de risa, no podía hablar de la risa que tenía de cómo me había corrido el toro.
Era, pero siempre a todos los nietos nos quiso mucho en su manera, él a todos nos quiso mucho, siempre nos quiso enseñar algo, siempre, todo el tiempo nos quería enseñar algo. Lector incansable, incursionó inclusive en la informática, buscando un profesor que le enseñara y lo ayornara a sus 88 años. Así pasó su último día, hasta altas horas de la noche, en su casa de calle San Martín, junto a la ventana, no despertando a la mañana del 22 de noviembre de 2006. Llegamos al final de este retrato, tratando en algunos minutos de contar la vida tan intensa de Pachún Barreiro. ¿Cuándo nos encontramos en enero y en febrero? Todos los domingos a las 9 de la noche, todos los jueves a las 3:30 de la tarde y los viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en Retratos de Ciudad por la señal de Somos Rafaela. Como siempre, gracias, nuestros teléfonos, nuestra dirección de correo y todo nuestro material a su disposición. Hasta la próxima. Tosone Grupos Electrógenos Rafaela. Edelso Gunzinger y Héctor Platini, Corredores Inmobiliarios. Diario La Opinión. Municipalidad de Rafaela. Tesio y Asociados, Estudio de Arquitectura y Construcción, Negocios Inmobiliarios. BMC Refrigeración Sociedad Anónima, Sistemas de Frío para la Industria. Santiago Deportes, siempre. Moreno Medias, ropa interior para toda la familia. Menara Construcciones, más de 50 años de confianza. Arus Arte, 30 años difundiendo arte argentino. Senador departamental Alcides Calvo. Productos panificados Sebamar, calidad que se eleva todos los días.